Podemos tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes a todos. El domingo pasado terminamos de estudiar la carta a los Colosenses y hoy vamos a ver la carta de Pablo a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosas. Y además, ahora que vamos a leer el texto, él era dueño de esclavos en la iglesia de Colosas. Pablo, durante su primer encarcelamiento en Roma, escribió la carta a los colosenses, pero también a Filemón, así como también a las iglesias de Éfeso y Filipos. Y el encargado de llevar estas cartas fue Tíquico juntamente con Onésimo. Ahora, Onésimo, que es uno de los personajes de quien también vamos a hablar en esta carta, era un esclavo de Filemón. Y este esclavo había huido de la casa de su amo y va a llegar a donde se encontraba Pablo, en Roma, preso. Y a través de la enseñanza del apóstol Pablo, Onésimo va a convertirse al Señor. El propósito de Pablo al escribir esta carta es pedir a Filemón que perdone a Onésimo, su esclavo, y lo reciba de vuelta, pero ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Y en la búsqueda de este objetivo, Pablo escribe una apelación en la que incluso se ofrece a pagar las deudas de su esclavo Onésimo, si es que hubiera alguna. Esta carta es la más pequeña que escribió Pablo, la carta a Filemón, pero también, o quizás es la más personal también. Vayamos al libro de Filemón. Leamos los primeros 7 versículos. Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo escribió a los colosenses, o la carta que Pablo escribió a los colosenses fue dirigida a la iglesia, mientras que la carta a Filemón es dirigida principalmente a una familia de la iglesia de Colosas. Pero fíjense que Pablo no solo menciona a Filemón en su saludo inicial, sino que hay otras dos personas que están íntimamente relacionadas con Filemón, a quienes también Pablo dirige sus saludos. El versículo 2 dice, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Parece razonable inferir o concluir que Filemón, a quien se dirige usando el singular a lo largo de esta carta, es la cabeza de la familia, y que Apia y Arquipo son miembros de la familia o miembros de su familia, de la familia de Filemón. Apia bien podría haber sido la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Acuérdense que esta carta es personal, es dirigida a Filemón, a una persona de la iglesia de Colosas, pero le dice, Filemón, saludos, y también salúdame a la hermana Apia y a Arquipo. Pero además de los saludos a estas tres personas, también le dice, saludos a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. Filemón debe haber sido un hombre acomodado. Tenía esclavos y su casa debe haber sido grande porque la iglesia se reunía allí, en su casa. Con respecto a Arquipo, Pablo dijo lo siguiente en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Y decid a Arquipo
cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Pablo le está pidiendo a Arquipo que cuide, que guarde el ministerio que el Señor le había encomendado. Y en Filemón, en el versículo 2, Pablo lo va a llamar a Arquipo compañero de milicia. Y llamarlo de esa manera era realmente un honor. Y ya que Arquipo probablemente era el hijo de Filemón y de Apia, no podría haber sido de mucha edad. Quizás lo podríamos comparar con Timoteo, a quien Pablo, después de su primer encarcelamiento en Roma, le escribe y le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Es muy posible que Arquipo haya sido el pastor de la congregación que se reunía en la casa de Filemón. Es por eso que Pablo dice: cuida tu ministerio, cuida el ministerio que has recibido del Señor. Y posiblemente Arquipo se quedó a cargo de la iglesia ya que Epafras no estaba en ese momento. Epafras fue quien había fundado la iglesia de Colosas, no Pablo. Pero ahora Epafras se encontraba en Roma con el apóstol Pablo. Los primeros cristianos se reunían en casas. No habían templos como ahora lo hay, como muchas iglesias tienen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos este lugar que es una gran bendición, pero el edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los creyentes. Los creyentes venimos a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, sabemos por la Biblia que un día los cristianos seremos perseguidos en todo el mundo. Y ahora mismo ya se ve eso en muchos lugares, en muchos países. Pero cuando llegue a nuestro país, porque algún día llegará la persecución, quizás en ese momento tendremos que reunirnos en casas y de manera secreta, como lo hacen ahora mismo los cristianos en muchos países. Filemón era un ciudadano de Colosas que llegó a conocer a Cristo por medio de la predicación de Pablo. Muy posiblemente Filemón oyó a Pablo predicar en Éfeso, donde Pablo estuvo por 3 años ejerciendo su ministerio en este lugar, en esta iglesia. Éfeso, que además era una ciudad grande, importante. La iglesia también era grande y de allí salían muchos misioneros a distintos lugares. Pero también vemos otro punto. Cuando estudiamos la carta a los colosenses, vimos que Pablo en el capítulo 2, versículo 1, dice en este versículo que él no conocía personalmente a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y es que, como dije, él no fue quien fundó esta iglesia, sino Epafras, un consiervo de Pablo. Leamos los versículos 4 y 5 nuevamente. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Como ya hemos visto en temas anteriores, Pablo era un hombre de oración, era un hombre que oraba mucho. Y aquí, en el versículo 4, Pablo le dice a Filemón que él le daba gracias a Dios por su vida, siempre que oraba y se acordaba de él. Pero también le va a decir algo, una razón, porque oigo, porque tengo noticias de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos, es decir, hacia todos los creyentes. Epafras, que también era de Colosas, y ya mencioné que fue quien fundó esta iglesia, se encontraba con Pablo en Roma. Él debe haberle contado a Pablo acerca del trabajo de Filemón y de su generosidad. Y seguramente también Onésimo, el esclavo de Filemón, debe haberle contado ciertas cosas de su amo. Quizás al comienzo le haya contado malas cosas cuando recién llegó: sí, mi amo, así, así, así. Pero recuerden que Onésimo se convierte al Señor.
Y después de su conversión, su actitud hacia su amo debe haber cambiado lo suficiente como para decir algunas cosas buenas acerca de él. Y de ese modo es que Pablo oye del amor y de la fe que tenía Filemón para con el Señor y hacia los hermanos. Y ese amor se demostraba en la buena voluntad de Filemón para compartir sus cosas con otros. Filemón, como ya mencioné antes, vino a conocer a Cristo por medio de Pablo. Así que podríamos decir de que Filemón era un hijo espiritual de Pablo. Y eso lo podemos ver en el versículo 19, que ya vamos a llegar más adelante, pero allí Pablo le dice a Filemón, tú mismo te me debes a mí, dando a entender que Filemón llegó a Cristo por medio de su predicación, por medio de su enseñanza. Hablemos un poco acerca de Onésimo. Eh, Onésimo era nativo de Frigia, pero vivía en Colosas y era esclavo de Filemón. Cuando estudiamos la carta a los colosenses, eh, vimos que Pablo en en el capítulo 3, desde el versículo 22 en adelante, Pablo trata el tema acerca de los amos y los siervos o esclavos. Y allí Pablo menciona cómo es que debería ser su trato entre ellos, entre unos y otros. Y estamos hablando de amos y esclavos convertidos a Cristo. En el tiempo del Imperio Romano había muchos esclavos. Casi una tercera parte de los habitantes pertenecían a esta clase social. Antes de continuar, quiero dejar claro que en ninguna parte de la Biblia se afirma que la esclavitud haya sido una ordenanza divina. No es así. La esclavitud entró en la experiencia humana después de la caída del hombre, después que el hombre pecó. Pero algo que debemos tener en cuenta es que la esclavitud practicada en los tiempos bíblicos fue muy distinta a la esclavitud practicada en el mundo occidental hasta el siglo XIX. Tanto en el antiguo Israel como en el Imperio Romano durante el periodo del Nuevo Testamento, la esclavitud no estaba basada en la raza. Y además, los esclavos tenían la oportunidad de comprar su libertad. O sea, ellos podían pagar, podían comprar su libertad. Otra cosa, la esclavitud en el mundo antiguo era casi la única manera de lidiar con el empobrecimiento. Les explico. Cuando una persona no podía sustentarse a sí misma, por X razón, a lo mejor no tenía trabajo o había sucedido algo, pero el hecho de no poder sustentarse y no poder sustentar a su familia, una de las opciones que esta persona tenía era venderse como esclavo a alguien. Y esa decisión podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, ya que si no se vendía como esclavo, no tendría nada que comer, nada que darle a su familia. La esclavitud fue clave para el sistema económico de la antigüedad y evitó que mucha gente pasara hambre. Si los apóstoles y los profetas hubieran pedido su abolición inmediata, las cosas podrían haber sido mucho peores, no solo para los esclavos, sino también para toda la sociedad. La gente habría muerto de hambre y habría sobrevenido un colapso económico y caos. Lo que Pablo hizo en la carta a los colosenses fue instruir, fue enseñar tanto a los amos como a los esclavos que eran cristianos acerca de cómo debían de comportarse, de cómo debían de tratarse el uno como el otro como creyentes. Pablo dijo en Colosenses 3:2, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y
en el capítulo 4, versículo 1, Pablo se va a dirigir a los amos. Les dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Fíjense que Pablo se dirige a ambos, a los amos, y le dice, sé justo, sé recto con tus siervos. Y a los siervos le dice, obedece en todo, obedezcan en todo a vuestros amos aquí en la tierra. Pero resulta que Onésimo había huido de la casa de Filemón. No sabemos exactamente la razón, pero nos podemos preguntar, ¿por qué huiría? Para huir tiene que haber hecho algo. Recordemos que Filemón ya era creyente, Onésimo todavía no. Posiblemente Onésimo tomó algo de la casa de su amo o hizo algo malo y por temor huye de allí y va a llegar a Roma, a la ciudad imperial, donde vivía muchísima gente. Roma era el lugar ideal donde un fugitivo podía esconderse. Allí podía perderse entre la multitud. Ahora, Onésimo debe haber sabido o debe haber conocido que según la ley romana, un esclavo fugitivo estaba condenado a la pena de muerte. Y esa debe haber sido la razón por la que él se va a lo más lejos posible y a un lugar donde él podía perderse entre la gente. Ahora, no sabemos si Onésimo sabía que Pablo estaba en Roma, o quizás sí lo sabía y lo estaba buscando. La cosa es que Onésimo llega a este lugar, a esta casa en donde estaba preso Pablo. Onésimo llega allí y Pablo le habla de la fe en Cristo. Y Onésimo se convierte al Señor. Pablo, en el versículo 5, le dijo al amo, a Filemón, he oído de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y más adelante, en el versículo 7, le dice que estaba muy contento y animado por su amor, ya que había consolado el corazón de los hermanos. Dice Filemón, me agrada que tengas ese amor por los demás, que te preocupes por ellos y que consueles sus corazones. Y luego de resaltar estas virtudes de Filemón, Pablo le va a pedir a Filemón que esa misma actitud de amor y generosidad que tenía para con los hermanos, para con los demás, lo muestre también con Onésimo, su esclavo, quien de alguna manera lo había perjudicado. Fíjense, le dice, haces todas estas cosas buenas y yo me alegro por ti, Filemón. Me alegro porque eres generoso, porque muestras tu amor, porque muestras tu hospitalidad. Todo esto. Pero así como eres con todos ellos, también sé igual con Onésimo ahora. Leamos los versículos del 8 al 22, donde Pablo va a interceder por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad.
porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna manera o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, le dice Pablo. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Sí, hermano, eh, no, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido, es decir, os seré liberado. Fíjense lo que, lo que Pablo le dice, pero no solamente lo que le dice, sino que la manera como le dice. Pablo le dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, para poder, para mandarte o obligarte a que hagas esto, porque es lo correcto. Pero por amor, le dice, por amor, prefiero simplemente pedirte, te ruego por favor que hagas lo que conviene, que hagas lo correcto. Pablo, el apóstol Pablo, era quien le había, eh, quien le había hablado del evangelio a Onésimo. Como le dije, él era como su padre espiritual y de alguna manera tenía autoridad sobre él. Podría decirle, mira, Filemón, tú tienes que hacerlo, tú eres cristiano, tienes que recibirlo, porque eso es lo correcto. Pero Pablo no le dice eso, porque si le hubiese dicho así, probablemente Filemón lo hubiese hecho, pero por obligación. Y Pablo no quería eso, sino que Pablo quería que Filemón reciba a Onésimo por su propia voluntad. Y lo que hace es que le dice, Filemón, te ruego, por favor, piensa, considera, haz lo que es correcto. Así como has mostrado amor por los demás, ahora te ruego que muestres ese mismo amor y esa misma generosidad con Onésimo, tu esclavo. Ahora, Pablo sabía que quizás era difícil para Filemón hacer eso. Filemón, como cristiano, posiblemente lo había tratado bien a Onésimo, le había dado cierta confianza para que hiciera las cosas en la casa, pero Onésimo había quebrado esa confianza, lo había defraudado. Y vemos que Filemón podía ser bueno con muchos, podríamos decir con todos, pero quizás no con Filemón. Y eso también nos puede suceder a nosotros. Quizás nosotros podemos perdonar a muchos, pero a otros no. O a unos nos cuesta perdonar más que a otros. Y mientras que la persona que nos daña o nos perjudica está más cerca a nosotros, el dolor es mayor. A veces es más difícil perdonar. Pero aunque nos cueste o nos sea difícil perdonar, debemos hacerlo. Debemos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Quizás Onésimo no merecía ser perdonado o recibir el perdón de parte de Filemón, pero tampoco nosotros, tampoco Filemón. Sin embargo, Cristo nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cuántas cosas no nos ha perdonado el Señor?
muchas. Quizás algunos hemos sido peores que otros, pero no importa. Cristo nos perdonó, hayas hecho lo que hayas hecho. A veces nosotros tendemos a perdonar las cosas pequeñas que nos hacen. Bueno, sí me hizo, se habrá equivocado, está bien, lo voy a perdonar. Pero otras cosas que nosotros consideramos grandes, no perdonamos. Podemos decir, no, 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 eso sí no le puedo perdonar, eso sí no. Otras cosas le podría perdonar, pero eso no le puedo perdonar, ya es demasiado. Pero fíjense que el Señor no nos dice que perdonemos ciertas cosas y otras cosas no. Así como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros con los demás. Pablo, en los versículos que hemos leído, del 8 al 22, él apela en favor de Onésimo e incluso hace una oferta llena de gracia en el versículo 18. Le dice a Filemón, si te ha perjudicado, refiriéndose a Onésimo, si Onésimo te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, le dice Pablo. Él estaba dispuesto a pagar, a asumir las consecuencias de los actos de Onésimo. Y al mismo tiempo, él quería dar de alguna manera satisfacción, contentamiento a Filemón. Y eso es algo que todos debemos aprender a hacer. Debemos ayudar a los hermanos que están disgustados entre sí para que puedan reconciliarse. Alguien puede venir a nosotros y contarnos alguna situación, decirnos, mira, ha pasado esto, ha pasado el otro. Y nosotros podríamos decirle, ¿sabes? Eh, Dios nos ha perdonado y nos manda que nosotros también perdonemos. Podemos hablarle de esa manera. O podríamos decirle, no puedo creer lo que te haya dicho eso. O no puedo creer que te haya hecho eso. No, tú no puedes permitir eso. O sea, en vez de ayudar al hermano, le echamos más leña al fuego. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ayudar a los demás a reconciliarse. Pablo le dice a Filemón en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Fíjense que Pablo lo llama hijo a Onésimo, porque por la gracia de Dios, Onésimo fue convertido por medio de sus enseñanzas mientras éste estaba encarcelado. Dios usó a Pablo para cambiar a Onésimo. Y al venir a Cristo, la vida de Onésimo fue transformada. Pasó de ser un esclavo fugitivo a un hermano amado. Pasó de ser ladrón a ser un siervo. Pablo, en el versículo 11, le dice a Filemón, y aunque en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Fíjense que el nombre Onésimo significa útil, provechoso. Pero definitivamente Onésimo no estaba dando honor a su nombre. Por el contrario, había sido inútil, improductivo, ineficaz para su amo Filemón. En vez de ser útil a su amo, lo había perjudicado. Como dije, quizás había tomado algo de él antes de huir. Quizás al saber, bueno, me voy a ir lejos, voy a tomar esto, cierta ropa, cierto dinero. La cosa es de que hizo algo y huyó. Y eso era lo que le dolía a Filemón. Posiblemente había confiado en Onésimo y éste lo había defraudado. Pero ahora, Onésimo era
creyente. Ahora él tenía una nueva actitud. Y Pablo, que había estado con él, había visto este cambio. Y es por eso que le va a decir a Filemón, antes Onésimo podía haber sido inútil para ti, pero ahora nos es útil a ambos, a ti y a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón, le dice Pablo. Pablo conocía del amor y la generosidad de Filemón, pero no sabía o no tenía seguridad de cómo iba a reaccionar Filemón al ver a Onésimo en su puerta. Imagínense que tocan la puerta y Filemón abre. ¿Qué haces acá? No sabía cómo iba a reaccionar Filemón. Así que Pablo no lo envía solo a Onésimo, sino que lo envía con Tíquico, quien era el encargado de llevar las cartas que Pablo escribió. Pero Pablo, fíjense que le dice, le dice a Filemón que le hubiese gustado retenerlo con él, porque él era útil en la cárcel, pero que no podía hacer eso sin su consentimiento. Es decir, Pablo no quería que Filemón haga nada por obligación. Filemón tenía que tomar esa decisión de recibirlo o si más adelante quería mandarlo nuevamente con Pablo, era decisión de él. Pero Pablo no quería que Filemón haga nada por obligación y tampoco le insinuó a Pablo que le envíe a Onésimo de vuelta a Roma para que le asista. Pablo no le dice eso. Fíjense el versículo 15, lo que Pablo le dice. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Pablo había dicho, antes era inútil, pero ahora es útil. Ahora te es útil a ti y me es útil a mí. Y le dice, quizás, quizás por esto es que tuvo que apartarse por un tiempo. A veces en las relaciones entre personas, entre amigos, entre familia incluso, entre hermanos en Cristo, pueden surgir problemas. Y eso puede causar un alejamiento, un distanciamiento. A veces podemos tener problemas con alguien y queremos estar lo más, lo más lejos posible de ese hermano. Tal vez si sabe que el hermano se sienta acá, él viene y se sienta allá. O tal vez está orando, Señor, yo te pido por este hermano, llévalo a otra iglesia, Señor. A lo mejor. Pero hay una de las cosas. En una situación así, en medio de una situación difícil, en una, en una separación, en un distanciamiento, puede surgir algo bueno. Y eso fue lo que sucedió con Onésimo. Dios usó la mala acción de Onésimo para sacar algo bueno. Por un tiempo, esta unión, este lazo que había entre el amo y el esclavo se rompió. Pero más adelante, Onésimo y Filemón serían unidos nuevamente, pero ahora como hermanos en Cristo. Y dice el texto, para siempre. Y ese era el propósito de Dios. Otro ejemplo acerca de esto también lo vemos en Hechos capítulo 15. Ustedes recordarán que Pablo le dice a Bernabé para ir a visitar las ciudades, las iglesias donde ellos habían compartido el Evangelio, para saber cómo se encontraban los hermanos. Y a Bernabé le parece muy bien. Le dice, está bien, vamos. Pero Bernabé le dice, pero llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, 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 no. Definitivamente, Juan Marcos no va con nosotros. Fuimos con él en el primer viaje misionero y nos dejó varados. Se fue en la mitad del viaje. Así que no.
él definitivamente no va a ir con nosotros. Y surgió una discusión entre Pablo y Bernabé y se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo tomó a Silas. Tomaron distintos rumbos. Pero más adelante, y estamos hablando de años más tarde, Pablo le va a decir a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense qué tremendo cambio. Algunos años antes, Pablo no quería que venga con ellos. No, 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 él no va. Pero tiempo después le dice, tráelo, Marcos, que me es útil para el ministerio. Marcos antes no era útil para Pablo. Quizás fue su inmadurez, temor, o simplemente no estaba listo. Pero Dios en ese tiempo, que estuvo alejado de Pablo, el Señor trabajó en su vida, trabajó en la vida de Marcos. Y vemos que después Pablo mismo dice, tráigame a Marcos. Ahora sí, me es útil para el ministerio. Así que nunca debemos desechar a nadie. Van a haber hermanos que se van a equivocar, que van a fallar, como todos fallamos. Todos nos equivocamos. Para aprender muchas veces tenemos que fallar. No quisiéramos fallar, pero todos somos propensos a hacerlo. Pero Dios puede usar nuestros problemas o tragedias y sacar algo bueno de eso, aunque nosotros no lo veamos o entendamos así en ese momento. No podemos desechar a nadie. Dios va a trabajar en esa persona como también en nosotros durante ese tiempo. Pero Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo le dijo a Filemón, quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Pero agrega algo más, pero ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Y aquí Pablo no le está diciendo, recíbelo y ponlo en libertad. No le está diciendo eso. Eso iba a depender de Filemón, si quería hacerlo o no. Lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón es, trata bien a Onésimo, como a un hermano amado, ya que ahora entre ellos existía una doble relación, la de amo y siervo y también la de hermanos en Cristo. Versículo 17, Pablo le dice a Filemón, si me consideras un compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y esto, en realidad, las palabras o lo que le dice Pablo aquí es muy interesante. Fíjense que si Pablo le hubiese dicho, Filemón, voy a llegar a tu casa, espérame, pronto llego. Filemón hubiese dicho, Pablo está viniendo, arreglen la casa, denle el mejor cuarto, pongan sábanas limpias y preparen el becerro más gordo, tengan todo listo. Y cuando venga Pablo, lo vamos a recibir así y así y así, y le vamos a lavar los pies. Y Pablo le dice, así como me recibirías a mí, recibe a Onésimo. Así, lo mismo, o lo que harías por mí, hazlo también por él, por tu esclavo. Pero Pablo no quería dejar nada en el aire, así que le dice a Filemón, si Onésimo te ha perjudicado en alguna forma, o si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Fíjense lo que le dice Pablo. Cárgalo a mi cuenta, yo me voy a encargar. Él te debe algo o te ha perjudicado algo o ha roto algo.
o ha robado, yo lo voy a compensar. Cárgalo a mi cuenta, le dice Pablo. Y aquí vemos el amor que tenía Pablo por ambos, por Onésimo y por Filemón. Él estaba pensando en ambos. Estaba pensando en el bienestar de Onésimo, pero también estaba pensando en Filemón. Él quería que Filemón haga lo correcto, pero estaba guardando su corazón. No quería obligarlo a que haga algo que él no quería hacer. Por la confianza que Pablo le tenía a Filemón y por el amor que sentía por él, quería que Filemón entienda que él había llegado a conocer a Cristo por medio de él y que por lo tanto, le debía mucho más. Y acá Pablo no le está reclamando, sino que quiere que Filemón pueda entender. Es como decirle, Filemón, ahora eres libre del infierno. Yo te prediqué el Evangelio. Ahora tú eres de Cristo. Si vamos a comparar lo que Onésimo te puede deber con lo que yo te he dado, tú me debes mucho más a mí que lo que él te puede deber. O sea, eso es lo que Pablo quería que él se dé cuenta. Pablo quería que Filemón no solo esté pensando en el daño que Onésimo le podía haber ocasionado, sino que lo pueda ver ahora como un hermano en la fe. Onésimo era un nuevo creyente y por eso es que le va a decir en el versículo 20, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. En otras palabras le dice, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Recrea mi corazón en Cristo. En otras palabras, fortalece mi corazón, mi interior. Pablo quería tener la tranquilidad, la certeza que Filemón lo iba a recibir. Imagínense, lo estaba mandando desde Roma hasta Colosas, un viaje largo. Pablo estaba pensando, ¿qué pasará? Ojalá que Filemón pueda hacer lo correcto. Y le manda la carta, pero todavía no la había recibido, no la había leído. Pero en la carta le dice, tal vez se dice, déjame leer la carta, ¿qué es lo que me dice Pablo? Dice, fortalece mi corazón, haz lo correcto. Pablo deseaba que Filemón lo reciba bien a Onésimo. Y así como en toda la carta, Pablo usa palabras persuasivas, pero para bien. Usa palabras persuasivas para poder ayudar a Filemón a, a hacer lo correcto. Y fíjense lo que le dice en el versículo 21. Te estoy escribiendo confiando en tu obediencia. Fíjense cuando dice, te estoy escribiendo a Filemón, pero yo confío en ti. Confío en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Imagínate cuando alguien te manda una carta y te dice, yo sé, yo sé que tú me vas a entender. Yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces ya cuando te dice así como que te deja pensando, ¿no? Tal vez estabas pensando hacer otra cosa, pero te dice, y aquí fíjense lo que le dice. Le dice, te estoy escribiendo confiando en tu obediencia, Filemón. Yo sé que vas a hacer más de lo que te digo, más de lo que te estoy pidiendo. Y luego de eso, le va a decir a Filemón, prepárame un lugar en el versículo 21, porque sé que por las oraciones que hace la iglesia por mí, lograré mi libertad. Fíjense, Pablo decía, ustedes están orando, Dios es soberano, Dios me puede librar, y yo les agradezco que estén orando por mí. Y fíjense que Pablo sale por un tiempo, nuevamente va a ser encarcelado, pero sale. Tal vez no sabemos a dónde fue después de que él sale de su primer encarcelamiento, pero sí, pero él da gracias, dice, gracias porque sé que están orando por mí. Hermanos, así como Filemón y Onésimo, todos podemos haber tenido en algún momento algún problema con alguien y haber salido lastimados o perjudicados. O quizás no hemos podido perdonar hasta ahora.
Aún tenemos ese dolor en nuestro corazón, aunque nosotros digamos que no es así. No podemos vivir huyendo como lo quiso hacer Onésimo o como también lo quiso hacer Jonás o como Jonás lo hizo. En ambos casos, fíjense que en ambos casos, el Señor regresó a estos dos hombres al lugar en donde deberían estar. Onésimo huye y Dios lo vuelve nuevamente a la casa de su amo. Jonás también dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a Nínive, ¿sabes qué? Me voy a Tarsis, se va lo más lejos posible. ¿Y qué pasa? Dios lo regresa nuevamente. Y saben, a veces podemos pensar que yéndonos a otro lugar, uno puede haber tenido un problema y ¿sabes qué? Me voy de este lugar, ya no quiero estar acá. Me cambio de casa, me cambio de ciudad, me cambio de país. Uno podría pensar que esa puede ser la solución a nuestro problema, pero no es así. A donde vayas, si tu corazón no ha sanado, si tú no has perdonado, estés en donde estés, va a ser lo mismo. Nuestro corazón tiene que ser sanado. Tenemos que perdonar. De las cosas malas o difíciles que podemos pasar en la vida, Dios va a sacar algo bueno, así como sucedió con Onésimo y Filemón. Y de eso podemos estar seguros, hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Tenemos que aprender a perdonar. No guardes nada en tu corazón. No dejes que el dolor, que la amargura reine en tu vida. Todos, de cierta manera, quizás unos más que otros, pero todos hemos pasado por cosas. Y sé que muchas veces no es fácil perdonar, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Para terminar, les leo Colosenses 3:3. La palabra dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo. Dios está mandando que lo hagamos. Pero fíjense, si esto no fuese posible, el Señor no nos diría que hagamos eso. No nos diría, soportaos y perdonaos unos a otros. No nos diría si no fuese posible hacerlo. Pero lo podemos hacer con el Señor. No por nuestras propias fuerzas, pero con el Señor, queridos hermanos, todo es posible. Así que el Señor limpie nuestros corazones y sane nuestros corazones. Si es que tenemos dolor, amargura o algo. Recuerden que el corazón es donde salen muchas cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Muchas cosas que hablamos, muchas cosas que hacemos, porque nuestro corazón está mal. Así que el Señor guarde nuestras vidas, guarde nuestro corazón, hermanos, y aprendamos a perdonar. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque a través de tu palabra nuestras almas son alimentadas, nuestras vidas son fortalecidas. Amado Señor, te pedimos que guardes nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a perdonar, así como tú nos has perdonado y nos sigues perdonando, Señor, de tantas cosas, de tantos errores que cometemos.
Amado Padre, restaura toda relación que puede estar resquebrajada, Señor, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos en la fe. Amado Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Toca el corazón de todos aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, y que aún no te conocen, que puedan sentir tu amor y experimentar tu perdón. Te damos gracias, bendito Padre, por la vida que nos das, por la salud, por todo, porque todo proviene de ti. Amado Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.